No importa, Tú tranquila. confía en tu... Ya, René Descartes fue un filósofo, matemático y científico francés considerado como uno de los pensadores más importantes de la filosofía moderna. Descartes es conocido por su famosa frase pienso, luego existo, y por su método de duda sistemática que buscaba establecer verdades indudables. Uno de los postulados más importantes de Descartes es su método de duda sistemática, que consiste en dudar todas las creencias y conocimientos previos para establecer verdades indudables a través de la razón. Descartes también defendió la idea que la realidad puede ser entendida a través de las matemáticas y que la mente y el cuerpo son todos sus esencias. Donde vemos sus pensamientos relacionados en la actualidad. Las ideas de Descartes siguen siendo influyentes en la actualidad, especialmente en la filosofía y las matemáticas. Su método de duda sistemática ha influido en el desarrollo de pensamiento científico racional. Su idea de que la realidad puede ser entendida a través de matemáticas ha sido utilizada en diversas disciplinas científicas. Además, su obra, Discurso de métodos y otros textos filosóficos siguen siendo objeto de estudio en las universidades y centros de investigación de todo el mundo. Algunas de sus frases Algunas de las frases célebres de Descartes son: para investigar la verdad es preciso dudar, en cuanto sea posible, de todas las cosas. No basta con tener ingenio, lo principal es aplicar bien. Sería absurdo que nosotros, los ingenieros, tratáramos de imaginar las cosas infinitas. La principal aportación de Descartes fue su método de duda sistemática, que influyó en el desarrollo del pensamiento racional y científico. Descartes también hizo importantes contribuciones a las matemáticas y a la geometría, y su obra, Discurso del método, es considerado como uno de los textos fundamentales de la filosofía moderna. El primero de los ismos filosóficos de la modernidad fue el racionalismo. Descartes, su iniciador, se propuso hacer la tabla rasa de tradición y construir un nuevo edificio sobre la base de la razón y con eficaz metodología de las matemáticas. Su duda metódica no cuestionó a Dios, sino todo lo contrario. Las aportaciones de Descartes son reconocidas en campos tan variados como los de la filosofía moderna y la geometría analítica. Y ya. Acción. Nicolás Maquiavelo fue un escritor y político y filósofo italiano del Renacimiento, conocido por su obra El Príncipe. Ocupó diversos cargos políticos en Florencia durante su vida, y su obra refleja su experiencia en el gobierno y la diplomacia. Ya. Es conocido por su idea de los... ¡No te rías! Es conocida por su idea de que los gobernantes deben estar dispuestos a hacer cualquier cosa para mantenerse en el poder y proteger el Estado, incluso si esto significa utilizar la fuerza y la violencia. También defendió la idea de que los gobernantes deben ser astutos y habilidosos en la política y la guerra, y que deben adaptarse a las circunstancias cambiantes para mantenerse en el poder. Sus postulados son el método, análisis de los elementos políticos, análisis del comportamiento de los líderes, separación de iglesia y Estado. La principal aportación fue su obra, El Príncipe, que es considerada como uno de los textos más influyentes de la teoría política moderna. En El Príncipe aborda temas como el poder, la guerra y la diplomacia, la ética política, y defiende la idea de que los gobernantes deben ser eficaces y astutos para mantenerse en el poder. Sus frases célebres son: nunca intentes ganar por la fuerza de lo que se puede ganar mediante el engaño. Donde vemos su pensamiento o aportaciones en la actualidad
Las ideas sobre la política y el poder siguen siendo la ruta de estudio y debate en la actualidad, especialmente en la ciencia política y en la filosofía política. Su idea de que los gobernantes deben ser astutos pro. Auguste Comte fue un filósofo francés y fundador de la corriente filosófica conocida como positivismo. Nació en Montpellier, Francia, y estudió las matemáticas y física en Norfolk, París. Aportación. La principal aportación de Comte fue el desarrollo de la corriente filosófica conocida como positivismo. Comte también es conocido como por su idea de la sociología, que debe ser considerada como una ciencia positiva, y por supuesto de que los científicos deben socializar e utilizar el método científico para estudiar la sociedad. Frases célebres: los muertos gobiernan a los vivos. John Locke. Biografía, personalización. John Locke, 1632 a 1714. Fue un filósofo, pensador, político inglés, conocido por su obra en ensayos sobre el entretenimiento humano y por defensa del liberalismo y la teoría de contradicción social. Locke también fue uno de los fundadores del empirismo británico, que sostiene el conocimiento que se adquiere a través de la experiencia. Postulados. Uno de los postulados más importantes de Locke es su teoría del conocimiento, que sostiene la mente humana como una tabla. Es decir, que nacemos de sus ideas innatas del conocimiento, que la idea a través del poder político debe ser limitado y que los gobernantes deben ser por el pueblo y tener su conocimiento para gobernar. Aportaciones. La principal aportación de Locke fue su defensa y liberalismo político, la teoría del contrato social, que incluyó la información de Estados modernos y la defensa de derechos individuales. Locke fue uno de los primeros pensadores gobernantes en defender la idea de que los derechos humanos son inherentes, desarrollando a la persona, que los gobiernos deben ser protegidos, y que también influyó en el desarrollo de la democracia moderna y en la idea del poder político, que debe ser limitado. Una de sus frases célebres es: lo que te preocupa te esclaviza. Los hombres olvidan siempre la felicidad humana es disposición de la mente y no condición de las circunstancias. Ningún conocimiento humano puede ir más allá de esa experiencia. Donde vemos un pensamiento como aportaciones en la actualidad. Las ideas de Locke siguen siendo influyentes en la actualidad, especialmente en las ideas de la defensa de los derechos individuales y la limitación del poder político. Su teoría del contrato social y su defensa de la democracia han retomado y sido interpretadas por diversas corrientes políticas y filosóficas. Además de que el conocimiento que adquiere a través de la experiencia ha influido en el desarrollo de la psicología y otras ciencias sociales. Karl Marx. Karl Marx fue un filósofo, economista, sociólogo y periodista alemán, nacido en el 5 de mayo de 1818 y fallecido el 14 de marzo de 1833. Es considerado uno de los pensadores más influyentes en toda la historia moderna. Postulados. Marx es un conocido por su teoría del materialismo histórico, que sostiene la historia de la humanidad está impulsada por conflictos entre clases sociales, lucha de clases sociales y el motor por el cambio social. Marx también propuso la teoría del valor del trabajo, que sostiene el valor de un bien por la cantidad de trabajo necesario para producirlo. Otra de sus ideas centrales a la crítica capitalista, según él, genera la desigualdad, la exploración de trabajadores y entre otras cosas. Entre ellas son el positivismo, la ley de las tres etapas, la sociología, la calificación de jerarquías
de las ciencias y el futuro de la sociología. Aportación. La principal aportación de Marx fue su crítica al sistema capitalista y su visión de la sociedad comunista, en la que la propiedad de los pequeños medios es abdolida y los trabajadores tienen control democrático sobre toda la producción. Marx también influyó en la formación de los movimientos obreros y socialistas, y su obra ha sido objeto de estudio y debate en distintas disciplinas, como la economía, la sociología, la política y sobre todo la filosofía. Una de las frases célebres entre muchas son: la religión es opio del pueblo. Los filósofos no han hecho más que interpretar diversos modos del mundo, pero lo que se trata de ser transformado es lo que intentamos pensar. La historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la historia de la lucha de las clases. Proletarios del mundo, unidos. Donde vemos su pensamiento o aportaciones en la actualidad. La obra de Marx sigue siendo un objeto de estudio y debate en la actualidad. Su crítica al sistema capitalista y su visión de la sociedad comunista han influido en diversos movimientos socialistas capitalistas. Su visión de una sociedad comunista ha influido en diversos movimientos sociales y políticos, y sus ideas han sido retomadas. Diversas corrientes teóricas y políticas a partir de su legado, como el marxismo-leninismo, el trotskismo, el anarquismo y el feminismo marxista, entre otros. Para una breve conclusión, de lo que observamos en el trabajo, de algunas veces el pensamiento coincide, pero otras veces no. Igualmente, si observamos la época en la que estuvieron, entendemos que un poco de los contextos del porqué y cómo fue evolucionando por lo que lo escribieron. Una de las enseñanzas más grandes que dejaron, además de ser grandes sus pensamientos, fueron sus distintas luchas, que a pesar de ser el más vistos o más aislados, tenían la fuerza de publicar sus ideales, buscando que la sociedad se diera cuenta de las cosas que ellos veían muy claro.